Hola, soy Araceli Benavente y en este video presentaré el texto What Drives Capital Flows to Emerging Markets, a Survey of the Empirical Literature de Robin Kopke del 2019. Como se aprecia en el título, este texto se enfoca en conocer las variables que impulsan los flujos de capital a países con mercados emergentes. El texto hace una revisión de literatura bastante profunda respecto a esto. Por ejemplo, se discuten las distintas formas de medición de los flujos de capital. Kopke decide utilizar la clasificación de los factores push y pull para este trabajo. ¿Pero qué son estos factores? Los pull factors tienen que ver con las condiciones domésticas de los mercados emergentes que ayudan a atraer capital extranjero, mientras que los push factors se refiere a las razones exógenas con las que se enfrentan los inversores al momento de decidir si invierten o no en una economía emergente. Em, en esta tabla se resumen las conclusiones que este estudio llegó, que fue un metaanálisis de 34 estudios que se enfocaban en los flujos de capital, que además se comprueban a través de la revisión de literatura que se realizó. Entonces, como se ve en la tabla, se eligieron tres variables centrales que componen los flujos de capital. Están las acciones de la carteras, lo siento, la deuda de las acciones y los flujos bancarios. Entonces, en la simbología de acá abajo nos muestra que dependiendo del color de las casillas, es que se explica un tipo de relación entre los flujos de capital y algunos de los factores encontrados dentro de la literatura. Entonces podemos empezar por los push factors, que eran las acciones externas a las que se enfrentan los inversionistas. Y en esta se encuentra que, por ejemplo, la aversión al riesgo global tiene una fuerte relación negativa con los tres componentes de los flujos de capital. ¿Pero qué quiere decir esto? Obviamente, los empresarios quieren evitar riesgos de posibles pérdidas al invertir en otros países, por lo que si hay un riesgo global, las acciones en las carteras disminuyen, hay mayores deudas de las acciones y se disminuye los flujos bancarios, por lo que es menos probable que los inversionistas quieran arriesgar a poner capital dentro de economías emergentes. Similar en el caso de los la tasa de intereses, que si aumenta hay menos incentivo a invertir en otras partes, pero al contrario, se encuentra una leve relación positiva sobre el crecimiento de la producción, ya que se encuentra que tiene un efecto positivo en el flujo de capital, especialmente respecto a las acciones de las carteras y la deuda de las acciones, porque no hubo una relación clara respecto a los flujos bancarios. Ahora respecto a los factores pool, se encuentra una relación levemente positiva con los flujos de capital y el crecimiento de la producción doméstica y los indicadores de rentabilidad de activos. Esta relación es mayor si nos concentramos en sus efectos respecto a los flujos bancarios. Sin embargo, hay una relación negativa respecto al flujo bancario con respecto a los indicadores del riesgo país. Y esto en verdad demuestra lo que se ha estado aprendiendo en clases, de que si hay mayores niveles de riesgo dentro de un país, los inversionistas no tienen incentivos ni buenas probabilidades de ganancias, por lo que no se realizarán inversiones en el extranjero. Y respecto a su relación con los otros textos, puede ser interesante poner este modelo a prueba con las conclusiones alcanzadas por Desbordes y Wooton, quien encuentra que en el sur global tienes más experiencia con institucionalidades más débiles o inestables, por lo que aceptan correr un mayor riesgo al invertir dentro de un lugar. Y eso podría explicar quizás un poco por qué en los indicadores de riesgo país hay una leve relación negativa con respecto a los flujos de capital, ya que podría ser estos casos en países del sur global que hacen que esta relación no sea fuerte. Y sobre el texto de Fabricio, se podría considerar que agregar dentro de los indicadores las regulaciones medioambientales y cómo al final estas se van a relacionar con los flujos de capital. Esa fue mi presentación. Muchas gracias.